¿Cómo están amigos? Hoy les vengo a compartir un tema muy especial en el capítulo número 21 del libro de microeconomía de Han Gravil. El tema es equilibrio general en condiciones de incertidumbre y mercados incompletos. ¿Sí? Eh, bueno, lo que el autor de este libro nos trae es algo muy interesante para poder compartir con ustedes en este día. Y es que la renta solo es valiosa porque financia la adquisición de bienes y servicios para el consumo. Detrás de la demanda de la renta, en un estado dado, se encuentra la demanda de bienes en dicho estado. La demanda de bienes en cada estado de naturaleza se puede derivar de la forma habitual, puesto que el consumidor tiene preferencia en bienes y restricción en presupuestos, ¿sí? Partimos de mercados sencillos, idealizados para los derechos de renta en un estado de la naturaleza, en los individuos que negocian montos de rentas pagables, sí y solo sí, y aconteciendo un determinado estado de la naturaleza en el fruto de estos mercados de títulos Arrow son competitivos y complejos, en el sentido que existe un mercado de rentas pagaderas en todo y cada uno de los posibles estados de la naturaleza. Podemos aplicar las herramientas estándar para determinar la existencia de equilibrios y su eficiencia periteriana. También tenemos la asignación eficiente del riesgo. ¿Qué significa esto? Que no hay bienes públicos ni interdependencias de utilidad que generen estas externalidades, ni tampoco restricciones sobre los contratos. En las circunstancias del contrato que firmarán los dos individuos, será eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué significa este sentido de Pareto? No habrá ninguna otra asignación factible que pueda ser que uno esté mejor sin que el otro o que el otro empeore. El conjunto de asignaciones eficientes en el sentido de Pareto tiene pues interés añadido porque incluye la asignación lograda por el contrato de equilibrio firmado por los individuos. Cuando las creencias de las probabilidades difieren o la utilidad marginal depende de la eficiencia con, con un individuo neutro frente al riesgo, eh, aquí podemos ver que el individuo, si tiene riesgo, ¿sí? En el sentido de Pareto, no necesariamente tiene que asumir todo el riesgo, ¿no? Y implica también la asignación de un riesgo eficiente que se lo debe de cumplir. Es posible utilizar métodos para demostrar que nosotros supuestos estados de naturaleza, garantizamos que exista un equilibrio en el mercado de derechos de renta. Un estado de la naturaleza, por tanto, hay un vector de precios y hay una demanda igual a la oferta de cada mercado. Podemos establecer inmediatamente si hay un conjunto complejo de mercados que eh, son competitivos en los derechos de renta de un estado de la naturaleza, en sentido que hay un mercado de rentas en cada estado. Entonces, el equilibrio de los mercados es eficiente en el sentido de Pareto, pues todos estos individuos tienen el mismo vector de precios para cada regla, dependientes del estado. Todos eligen vectores de derecho que se cumplen aquí partiendo para el individuo y en otro individuo también.
Entonces, estimados amigos, siempre vamos a ver que la renta es la demanda de bienes en cada estado de la naturaleza que se puede derivar. El consumidor tiene preferencia en bienes preferencias de bienes definidas y cuya restricción es presupuestaria. Los individuos negocian montos de rentas pagables. La demanda de una renta en un estado se encuentra por la demanda de bienes. También tenemos, bueno, la asignación eficiente del riesgo, ¿sí? Eh, no existen bienes públicos ni interdependencias de utilidad que generen externalidades, ¿sí? Ese es un punto muy importante. A continuación, hablaremos de los mercados de derechos sobre dependientes del Estado. Concluimos el análisis del intercambio de derechos de rentas en un estado de la naturaleza, destacando cómo funcionan los mercados competitivos de un estado y analizando condiciones a los que los mercados de derecho de renta en un estado de naturaleza dan lugar a una aceptación de riesgo eficiente. Este es el sentido de Pareto. Hay individuos que tienen dotaciones de rentas dependientes de un estado, funciones de utilidad, creencias sobre la probabilidad. Supongamos que hay un conjunto de complejo de mercados de derecho sobre rentas dependientes. Es un posible comprar y vender promesas de entregar un euro con condicionado que produzca un determinado estado concreto. Estas reclamaciones de derechos se suelen conocer como títulos de arro. El precio de la reclamación del derecho a una unidad de renta es el estado. El hecho de que el equilibrio de conjuntos de complejo de mercados de derecho de rentas en un estado de la naturaleza sea eficiente en el sentido de Pareto no es sorprendente, ¿sí? De manera eh, eh, meramente en una aplicación del primer teorema de la economía de bienestar, la cuestión del interés. ¿En qué consiste? Saber si en realidad existen mercados complejos en los que se pueda producir e intercambiando rentas dependientes del Estado. Hay, por ejemplo, explícitos de mercados, pero las transacciones en otros tipos de mercado pueden llevar a transferencias de rentas contingentes en un estado de equivalencia de los mercados estrictamente dependientes, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes dependientes del Estado? En la sección anterior hemos analizado el intercambio de incertidumbres, ¿sí? De las economías, en las que solo había el bien de la renta en cada estado, ¿sí? Ahora, vamos a analizar las economías de intercambio. Y hay muchos bienes. Empezamos analizando una economía bastante artificial en la que hay un conjunto complejo de estados dependientes del Estado. A continuación podremos ver o definir las eficiencias del ex ante y del ex post cuan- cuando solo hay un bien agregado. El bien agregado es el contingente de la renta y la distinción de entre ambos tipos. La eficiencia tiene poca relevancia. Sin embargo, hay mucho más que un bien en esta selección. La distinción resulta útil. Vamos a demostrar que un conjunto complejo de mercados de bienes dependientes del estado eficiente, tanto de un ex ante como de un ex post. Analizaremos, ¿no?, lo que ocurre si hay mercados al contado de bienes y si hay mercados de derechos eficientes de un ex ante bajo la fuente condición de, de que de que los consumidores
prevean correctamente los precios de todos los bienes en cada estado de naturaleza, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, estamos frente al riesgo y a un estado de derecho en donde se pueden observar ciertas condiciones para que existan los mercados de derecho, ¿sí? Bueno, a continuación veremos la caja de eh, Edward, que explica un poco acerca del estado de situación y, y bueno, em, comprenderemos un poco más acerca de esta caja, ¿sí? Eh, y qué significa cada una de ellas. Bueno, como aquí vemos o podemos observar en el gráfico 21, listo. Entonces, ¿cómo se representa la economía como una caja de Edwards? El lado horizontal, es decir, este de aquí, de la caja mide la dotación inicial del total de la renta de dos individuos en el estado. El lado vertical, es decir, lo de acá, ¿sí? Mide la dotación total de la economía en el estado. El origen para el individuo en la esquina suroeste de la caja, ¿sí? Más o menos por acá. Y la esquina noreste, que es más o menos por acá, es el origen del individuo. La renta del individuo en el estado se mide hacia la derecha, ¿sí? Hacia acá, desde el origen. Y su renta en el estado verticalmente para arriba, ¿sí? Como vemos aquí. La renta del individuo en el estado se mide hacia la izquierda de su origen y su renta en el estado se mide verticalmente hacia abajo, ¿sí? Un punto en la caja muestra la cantidad de renta de cada individuo. En los dos estados, por ejemplo, el punto muestra las dotaciones iniciales, estos puntos, estos de aquí, puesto que no se encuentran sobre ninguna de las rectas de 45 grados, sobre estas rectas, ¿sí? Esta es otra recta. Trazadas desde los orígenes, ambos individuos, ¿sí? Ambos individuos determinan el riesgo individual en tanto en cuanto las rentas individuales varíen en los distintos estados, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos entender cómo funciona la caja de Edwidge, ¿sí? La neutralidad frente al riesgo, ¿sí? Las creencias sobre la neutralidad del riesgo, ¿sí? Difieren de la utilidad dependiendo del estado. No exige que el individuo frente al riesgo asuma todo el riesgo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que podemos
aprender esta noche. Los individuos neutros frente al riesgo tienen curvas de indiferencias lineales y no tangentes a la restricción presupuestaria generada. ¿Sí? Entonces, amigos, es muy importante todos estos temas que hemos estado tratando el día de hoy. Y esperemos que ustedes puedan entender, comprender. Eh, Vamos a hablar un poco también de los mercados de bienes dependientes. Supongamos, ¿no? Supongamos de momento que es posible firmar un contrato, ¿sí? Un contrato según los cuales antes de conocer el estado de la naturaleza, el vendedor entregará, ¿sí? El vendedor entregará al comprador una unidad del bien, si y solo si se produce el estado A. A cambio, el comprador paga al vendedor el precio antes de que se conozca el estado. Los mercados de los bienes dependientes del estado difieren tanto en los mercados al contado como en los mercados futuros de bienes. Es un mercado al contado. El vendedor contrata después de conocerse el estado de la naturaleza. ¿Sí? Em, en un mercado, ¿sí? En un mercado de la naturaleza, se pueden entregar de inmediato una unidad de bien al comprador. El precio de la unidad de bien, que es la cantidad de dinero pagada por el comprador en el estado, ¿sí? Y a cambio de una cantidad de bien, en los mercados futuros, el vendedor firma un contrato antes de conocerse el estado de la naturaleza para entregar una unidad de bien, ¿sí? Entonces es interesante lo que nos está diciendo aquí. Es en un mercado de futuros, el vendedor firma el contrato con el comprador en una fecha futura. Cuando el estado de la naturaleza se haya revelado, a cambio de esta promesa, el comprador paga al vendedor, que es un precio futuro del bien, aunque el contrato se firme antes de conocer el estado de la naturaleza, no es dependiente al estado, porque el bien se va a entregar independientemente de cuál sea el estado de la naturaleza que se ha realizado. ¿Sí? Es importante lo que estamos aprendiendo esta noche en lo que se refiere a microeconomía, lo que se encuentra en este libro utilizado comúnmente en las carreras económicas. Pues esta noche estamos compartiendo con ustedes este conocimiento importante, ¿no? Espero que puedan eh, igual sumergirse en el estudio y comprender un poco mejor de lo que trata este libro, ¿sí? Entonces, estamos tratando de llegar a entender un poco mejor eh, el estado de la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver un poco de lo que nos dice el libro, ¿sí? De microeconomía en la parte referente a bienes dependientes del Estado, ¿no? En la sección anterior hemos analizado el intercambio en condiciones de incertidumbre en economías en las que solo un bien, o sea, la renta, en cada estado de la naturaleza
Ahora vamos a analizar economías de intercambio en las que hay muchos bienes. Empezaremos analizando una economía ah, eh, bastante artificial, ¿sí? De bienes dependientes, ¿sí? Cuando solo hay un bien agregado, un contingente, una renta. La distinción entre ambos tipos de eficiencia tiene poca relevancia, ¿sí? Mercados completos y mercados de bienes dependientes del Estado. ¿Qué significa? Supongamos de momento que es posible firmar contratos según los cuales antes de conocer el estado de la naturaleza, el vendedor entregará al comprador la unidad de bien. Solo si se produce el estado, el cambio del comprador pagará al vendedor el precio, ¿sí? Lo que habíamos revisado hace un momento. ¿Sí? Eficiencia paretiana del ex ante y el ex post, ¿sí? De lo que también hablábamos al inicio, son condiciones que tienen que tener. La eficiencia del ex ante en el sentido de Pareto exige que todos los individuos tengan la misma relación marginal de sustitución entre los pares de bienes, dado que se ha producido un estado y en la misma relación marginal surgen estos estados. Una asignación es eficiente ex ante cuando se observa las creencias de los individuos sobre las probabilidades solo relevantes para la diferencia entre los estados. Supongamos que el planificador central, ¿sí? Ha estado del estado hasta que se considere el estado de la naturaleza antes de decir cuáles son los vectores de consumo, ¿sí? La eficiencia en mercados contingentes e incompletos. Supongamos que en vez de haber mercados para la entrega de bienes en distintos estados, solo hubiera mercados para la provisión de rentas dependientes del estado, más mercados al contado. Así pues, antes de conocerse el estado de la naturaleza, los individuos pueden firmar contratos para entregar rentas dependientes que se producen determinando el estado. Cuando se revele el estado de la naturaleza, se ejercerá, ¿sí? Se ejercerá. em, Se ejercerá un derecho, ¿no? Estamos en esta noche, ¿sí? Tratando de aprender lo que, lo que el libro de microeconomía nos enseña. Para tomar decisiones sobre las transacciones en los mercados de renta contingentes, los individuos deben decidir qué combinaciones de bienes consumirá cada uno de los estados de la naturaleza. Así será de utilidad marginal, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos ejercicios que no los puedo explicar, pero cuando los individuos, sí, anticipan correctamente el precio del bien en el estado, podemos interpretar como un precio compuesto de bienes contingentes. El individuo puede disimular, sí, eh, el funcionamiento de un conjunto de complejos y precios de bienes dependientes en el estado, habiendo transacciones en el mercado de rentas contingentes y anticipando correctamente los precios. Eh, los precios al contado de los bienes en el estado. Cada individuo cree correctamente un incremento del consumo de la unidad del bien y el estado puede lograrse firmando contratos de mercado. ¿Sí? Valoración de precios y condiciones de incertidumbre. Acabamos de analizar las decisiones de consumo de los individuos en condiciones de incertidumbre. Si no existen mercados de bienes contingentes, el consumidor tomará sus decisiones de consumo después que se haya revelado el estado de la naturaleza, ¿sí? Después de que se haya revelado el estado de la naturaleza.
Utilizando técnicas desarrolladas, ¿no? Se puede obtener una utilidad directa antes que se revele el estado de la naturaleza. La utilidad esperada es puesta en muchas políticas gubernamentales, alteran los vectores de precio que enfrentan los individuos. Resulta interesante analizar cómo se pueden valorar estas variantes y de vectores de precios que enfrentan los individuos. Resulta interesante analizar cómo se pueden valorar esas valoraciones y si se pueden utilizar esas condiciones de incertidumbre, ¿no? En el excedente del consumidor. Hay axiomas, ¿no? En los anteriores capítulos que garantizaban que las preferencias del individuo en condiciones de incertidumbre se podrían representar mediante la utilidad esperada de la renta. También implicarían que podríamos representar sus preferencias mediante un valor esperado de funciones directas de la utilidad. La concavidad u otra forma de función directa de la utilidad tienen implicaciones para las propiedades de la función indirecta y de la utilidad. Y así la valoración del individuo, ¿sí? Así la valoración del individuo de las distintas combinaciones de precios y rentas al analizar la elección del consumidor en sus condiciones de incertidumbre. Podremos demostrar y establecer que un signo de los efectos de los cambios de la renta y de los precios sobre la función de la utilidad y las ambigüedades, pero puesto que solo es necesario que su función directa fuera sería única, ¿sí? Y derivadas de las funciones directas e indirectas de utilidad. Mediciones del excedente del consumidor en condiciones de incertidumbre. Supongamos que el vector de precios en un estado cambia. En muchas circunstancias resultaría útil en una cuantificación monetaria de la ganancia o pérdida para el consumo de esta variación. El planteamiento evidente consiste en adaptar los conceptos de los capítulos anteriores analizados que obtenían las variaciones de precios en condición de certidumbre. Y nos preguntamos cuánto estaríamos dispuestos a pagar al consumidor o cuánto tendría que recibir para compensarle por el cambio. Analizamos la variación compensatoria de beneficios para el consumidor de precios. Entonces, bueno, creo que hemos sido muy claros en cuanto a, a lo que nosotros tenemos que hacer en este tema. Hemos tratado de explicar a profundidad un poco de lo que se refiere al estado de la naturaleza, el equilibrio en condiciones de incertidumbre. Sí, este libro es muy interesante para quienes están trabajando en la rama de la microeconomía. Les da indicadores claves acerca de cómo realizar todos los métodos de cálculo y cómo enfrentar la continuidad de la economía en un estado de derecho. Ese ha sido el resumen del capítulo 21. Mi nombre es Miguel Calderón de la carrera de microeconomía del Instituto Técnico Superior Sucre. Muchas gracias y buenas noches.